Muy bien, ahora sí. Ah, bien, estamos en nuestro estudio de Perla de Gran Precio. Estamos haciendo este estudio a través de la Kabbalah. Entonces, hemos estado manejando algunos conceptos aparentemente nuevos, pero son solamente en apariencia porque en realidad ya conocemos muchos de estos términos, solo que con otro nombre. Ah, Estamos entrando a la etapa en la que vamos a ver el ministerio del profeta Enoc. Y no es un profeta común, no es un profeta cualquiera, es un profeta muy singular porque tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Dios en un cuerpo mortal. Pero necesitamos entender por qué sucedió eso y cómo es que se dio. Eh, Fácil sería simplemente decir, pues porque Dios quiso y lo llevó así, ¿no? Sin embargo, obviamente, el que exista ese relato en las escrituras es para que nosotros aprendamos. Y por eso es que estamos analizando en esta ocasión, haciendo también un análisis con el conocimiento de la Kabbalah. El conocimiento de la Kabbalah es muy amplio también. Han sido milenios y milenios que se han estado enseñando algunos de estos principios y pues obviamente siempre se aprende más. Entonces, ahorita vamos entrando a una etapa de nuestro estudio que se llama la naturaleza espiritual. Estamos conociendo cómo estamos constituidos de manera espiritual y hablamos, por ejemplo, del Nefesh y dijimos que el Nefesh era algo que se puede traducir como alma, pero no es cualquier alma, es el alma de todos los organismos vivos. Las plantas, los animales y los seres humanos tenemos Nefesh. Es la parte más básica de nuestra existencia. Es decir, es la parte de nuestra alma que nos permite comer, que nos permite ir al baño, que nos permite tener nuestro desarrollo fisiológico natural. Entonces, si no morimos es porque tenemos un nefesh. Y ese nefesh, vimos que el Señor lo cataloga como que está presente en la sangre. El nefesh o la vida del ser humano se encuentra en la sangre. Y nos dice que se ha dado para expiación. Por lo cual Él nos dice, no comas sangre. No puedes comer ni sangre de hombre ni de animal. Eso se dio para expiación. Y como en ella está la vida, el nefesh o el alma, entonces prohíbo que se coma, ¿no? Y entonces decíamos que vamos a entrar a una siguiente etapa, que es el espíritu. Vamos a analizar qué es el espíritu. Y aquí es donde ya entramos en complicaciones, porque para poder hablar de qué es un espíritu, necesitamos primeramente entender que quién es Dios, la diferencia obviamente entre el que es Dios y el resto de sus principales creaciones, a las que nosotros llamamos espíritus. Pero obviamente, hermanos, la cosa no es tan sencilla. Se complica porque en la iglesia manejamos conceptos como inteligencias, manejamos conceptos como uh, el Hijo de Dios. Y entonces, cuando entramos en esos términos, necesitamos desmenuzarlos y ubicarlos cada cosa en su lugar para no generar una sopa de todo, que generalmente así como lo hemos estado eh, degustando cada domingo en nuestras reuniones. Entonces, para poder realmente saber qué es un espíritu, eh, cómo obra un espíritu y, en consecuencia, qué es lo que se queda en el hombre y qué es lo que se va, necesitamos ir paso por paso. En esta etapa en la que nos encontramos, hermanos, hemos analizado el discurso de
el profeta José Smith en el funeral de King Follett. Es uno de los discursos más memorables del profeta, en el cual él habla sobre la naturaleza de Dios. Y hemos estado viendo que técnicamente Jesucristo nos ha venido a traer la luz de lo que ocurrió con el Padre. Así como Cristo llegó a tener inmortalidad, vida eterna y exaltación, entonces nos muestra cómo fue que la obtuvo el Padre. Lo interesante, y decíamos casi al final de la clase pasada, es que nosotros coexistíamos con Dios, lo cual significa que entonces no solamente supimos de estas cosas, sino que también fuimos testigos presenciales de cómo es que Dios llegó a ser Dios. Y obviamente Él ya era Dios. Y entonces aquí ya es donde estamos casi a punto de decir, me voy, ¿no? Porque de pronto aparecen, cuando, cuando aparentemente las cosas ya se están resolviendo en nuestra mente, aparece un nuevo concepto o una nueva idea que nuevamente nos genera pues más ideas. Entonces, yo les decía, tengamos un poquito de paciencia, todavía no hemos visto qué es un espíritu y todavía nos falta ver un poquito más de unas declaraciones que hizo José Smith concerniente a la naturaleza de Dios. Es importante esto, les decía, porque necesitamos precisar quién es Dios, qué clase de ser es, para entonces distinguirlo de los demás. Hasta ahorita hemos visto, eh, bueno, en la clase pasada hacía mucho énfasis en que no íbamos a hablar todavía, por ejemplo, de Lucifer, no íbamos a hablar de quiénes formaban la asamblea de los dioses, eh, sino que solamente hemos estado hablando del Padre y del Hijo. Si Dios quiere, hoy vamos a sellar esta parte, a cerrar más bien, perdón, eh, el concepto del Hijo, para que ahora sí podamos entender entonces qué clase de ser es el Hijo y qué clase de ser es el Padre y tenerlo ya mejor definido. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta en particular de las clases anteriores. Seguramente hay muchas y ahorita van a votar más. Pero, si les parece bien, entonces vamos a continuar. Juan Carlos, Sí, hermana, adelante. eh, yo quería hacer un comentario. Adelante. Hace tiempo yo leí un artículo que se llama El concepto de inteligencias para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces ahí hablaba de lo que realmente, pues que primero fue una inteligencia y luego después fue un espíritu y luego tenemos este estado en el que tenemos nuestro cuerpo. Pero en ese artículo, según entendí, decía que una inteligencia era una reunión de átomos y moléculas organizadas de tal manera que tenían un libre albedrío. Entonces, esa era la inteligencia y esa inteligencia era concebida después como un espíritu y ya después todo lo demás lo sabemos. Entonces, bueno, ese artículo, pues ya las hojas estaban muy amarillas porque me las regaló el hermano Oscar García, no sé si, creo que no lo conocieron, pero era una persona muy conocida de las escrituras y muy conocida de textos no era un Hugh Nibley, no era una traducción. Y Este, entonces, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que dijera que eran un conjunto de átomos y moléculas organizadas y capaces de tener un libre albedrío, ¿no? Ese era el concepto del que hablaba ese artículo, que decía el concepto
de inteligencia para los santos de los últimos días. Bueno, es mi comentario, yo no sé qué tan Muchas gracias, sea hermana. cierto. Yo creo que es un comentario muy acertado, este, pero vamos a ir avanzando poco a poquito. Primeramente, vamos a concluir con esta parte de qué clase de ser es Dios para pasar al Hijo. Y entonces ahora sí, ya teniendo a ellos dos, entonces comprenderemos mejor al tercero, que es el Espíritu Santo, y con eso ya entraremos en la parte de los espíritus. Pero sí es importante y yo les pediría, hermanos, que tengan presente lo que acaba de decir la hermana, porque en efecto, ya en alguna ocasión habíamos comentado que las inteligencias, como viene definido en Doctrina y Convenios, dice es luz y verdad. Pero decíamos, una cosa es luz y es una energía, algo que está presente aunque no se pueda ver, pero también es verdad. Y la verdad tiene que ser testificada, es decir, observada. En otras palabras, luz y verdad es materia y energía. Y están en un constante devenir, solo que hay una diferencia. La inteligencia actúa por sí misma. Es precisamente es una materia que tiene energía para moverse por sí misma y eso lo constituye en una inteligencia, porque tiene albedrío. Entonces, esto es muy bueno, hermana, que lo haya comentado. Yo este, les pido que no lo olviden y lo tengan presente. Bien, vamos a ver solamente dos últimas declaraciones del profeta José. Uno se llama la doctrina de la divinidad y la otra se llama el hijo hace lo que padre hizo. Este segundo ya lo estuvimos analizando en el discurso de Tim Fowler, pero aquí lo dice todavía con un poquito de mayor precisión. ¿Quién ayuda con el título que aparece en pantalla que dice la doctrina de la divinidad? Con ese párrafo, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, hermano Juan Carlos, Por favor, hermano. dice, a ver si es que está bien chiquita la letra, espérame, ya. Dice, donde dice, mucho es lo que dice acerca de Dios y la divinidad. Ajá. Lo que pasa es que no sé, bueno, creo que sí, a ver, sí, espérame. Dice, mucho es lo que se dice, es que la abrí yo, que quería meterme a mi tableta, pero ya no me dejó, espérame aquí ya. Mucho es lo que se dice acerca de Dios y la divinidad. Las escrituras declaran que hay muchos dioses y muchos señores. Perdón, no, sí, muchos señores. Pero para, pero para que nosotros no hay más que un Dios, para que a nosotros no hay más que un Dios, ¿Mm? pero para, pero que para nosotros no hay más que un Dios verdadero y viviente, y el que dice que el Padre es Dios, y que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que los tres están dentro de un solo cuerpo y son un Dios. Jesús rogó que aquellos que el Padre le habían dado del mundo fuesen uno en ellos, como él y su Padre eran uno, uno en espíritu, en verdad, en propósito. Sí, yo testificara que el mundo cristiano está errado. En esto mi testimonio sería verdadero. Sigo, ¿verdad? Sí, por favor. Pedro y Esteban testificaban que vieron al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Cualquier persona que ha visto los cielos abiertos sabe que hay tres personajes en los cielos que poseen las llaves del poder y uno preside a todos. Si alguno
trata de impugnar lo que estoy a punto de decir. Después que yo lo haya aclarado, cuides, cuídese tal persona. Está ahí, hermano. Muchas gracias. Bien, No, gracias a usted. Disculpe, pero sí, sí se me complicó un poquito. ok, gracias, hermana. Esto, hermanos, para nosotros, pues es ya una doctrina común. Eh, Desafortunadamente se ha vuelto común. Sin embargo, hermanos, debemos de entender que somos la única iglesia que enseña esto. Somos la única iglesia que es diferente y por esa razón es que durante muchos años la, los que se hacen llamar cristianos decían que los mormones no eran cristianos. ¿Por qué? Porque no se ajustaban al concepto sectario de la divinidad. Y entonces, hermanos, decíamos cuando iniciamos este tema que propiamente el término Trinidad no existe y no debería de ser usado por los miembros de la iglesia, dado que Trinidad significa tres en uno, no tres en unidad, ojo, no son tres en unidad, sino tres en uno físicamente. Entonces, esto que está hablando José, dice, es totalmente fuera de sí. ¿Por qué? Porque Pedro y Esteban testificaron que veían al Hijo del Hombre a la diestra del Padre y estando llenos del Espíritu Santo. Entonces, no es posible que podamos tener siquiera una noción de que hay tres en uno. Si vamos y preguntamos a un judío, él nos va a decir, solo hay un Dios. No puede haber más que un Dios y todos los demás son ídolos. Es decir, figuras o imaginaciones de hombre sin poder. Pero también en esta misma declaración, José Smith nos enseña otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque nos dice, hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros no hay más que un Dios verdadero y, y un Salvador, que es Jesucristo. Y entonces, hermanos, decía en una ocasión, voy a quitar un poquito esta pantalla para ir a una escritura. Ah, ok. Que se encuentra en el libro de Éxodo. Yo creo que la conocemos bastante bien, porque es la primera de los 10 mandamientos. Pero vamos bueno, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, solo quiero que enfatizarla en este momento para dejar bien claras las ideas. ¿Ok? El mandamiento número 1 empieza donde dice, yo soy. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ojo, Jehová, bajo este título que aparece en Reina Valera, está declarando, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, no soy Baal, no soy Moloch, no soy Dagón, como, bueno, aquí aparece como que va, pero Yuhet Hey, soy tu Dios, porque te saqué de la tierra de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando
El Señor está declarando este mandamiento es porque existen otros dioses. Es porque en verdad hay en los cielos otras divinidades, pero que no sacaron a Israel de Egipto. Son divinidades que estaban incluso a favor de Egipto o a favor de los cananeos. Y por lo tanto, dice, acuérdate que yo te saqué de Egipto, no te olvides de eso. Pero desafortunadamente, en tanto en el cristianismo como en el judaísmo, eh, revuelven y combinan el mandamiento 1 con el mandamiento 2. El mandamiento 2 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el mandamiento número 2. Y entonces, desafortunadamente también, como miembros de la iglesia, hemos caído en la trampa de esa enseñanza, revolviendo el 1 y el 2. Y entonces decimos que cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos, se refiere a el carro, la casa, el trabajo, y no, esos no son dioses, esos son imágenes. El carro, la casa, los hijos, incluso el esposo o la esposa, dice, todo eso son imágenes. Y dice, y no te harás ninguna imagen ni semejanza. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, no les darás mayor favor a ellos de lo que merezco yo. Porque entonces lo tomo como que me aborreces y soy celoso. Entonces, no es lo mismo dioses que imágenes. Una imagen, ahora sí, puede ser un ídolo, pero no un dios. Y entonces, esto, hermanos, es importante porque ahora vamos a entender que sí existen otros dioses. Somos la única iglesia que cree que existen otros dioses en el universo. Y repito, si usted va y le pregunta a un evangélico, a un católico, a un testigo de Jehová, a un judío, a un musulmán, ¿cuántos dioses hay en el cielo? Le van a decir uno y único. El problema es que en el cristianismo la cosa se pone, yo creo que, no, pues está igual de grave. ¿Por qué? Porque el cristianismo dice, bueno, es que son tres dioses, pero están en un mismo cuerpo. Y entonces puede tomar el papel de papá, puede tener el papel de hijo, o puede tener el papel de Espíritu Santo. Y a veces ni siquiera saben que es Espíritu Santo. Y nosotros, desafortunadamente, hemos usado o hemos seguido usando el término Trinidad. Eh, Aunque hacemos la aclaración de que nosotros sí creemos que son tres personas diferentes. Y digo personas, porque obviamente son seres inteligentes con inteligencia propia y que tienen voluntad propia. Aunque el Hijo demostró someter su voluntad a la voluntad de su Padre. Pero ya al usar el término Trinidad, técnicamente estamos disminuyendo el impacto de esta declaración y de esta doctrina. Por eso es que no es apropiado. Pero más aún, el hecho de que no solamente creemos en tres dioses, sino creemos que hay muchos más dioses en el universo. Pero para nosotros solamente hay uno soberano, que es el Padre Celestial. Otro que es un redentor, un Dios redentor, que es Jesucristo. Y otro que es un Dios testador,
que es el Espíritu Santo. Aunque todavía a nosotros como miembros de la iglesia tampoco tenemos claro qué es el Espíritu Santo. Y entonces nos creamos una doctrina en la cual decimos que es la presidencia de los cielos, cuando ese concepto jamás ha existido en las escrituras. Ni siquiera José Smith lo enseñó. Entonces, volviendo a esta parte de la declaración que hace José, y es importante tenerlo en cuenta, porque José no quiere encajar en la cristiandad de su época. Y él dice lo siguiente. Los maestros del día dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y que los tres están dentro de un solo cuerpo y son un Dios. Jesús rogó que aquellos que el Padre le había dado del mundo fuesen uno, en ellos como él y su Padre eran uno. Uno en espíritu, en voluntad, en propósito. Si yo testificara que el mundo cristiano está errado en esto, mi testimonio sería verdadero. Es totalmente tajante. Y por eso es que muchos decían, los mormones no son cristianos. Hoy en día nos aferramos como institución a querer encajar en esa cristiandad, cuando José trataba de hacer esa distinción. Y hermanos, esto es lo que constituye el primer artículo de fe. Y entonces, a razón de esta declaración, viene la siguiente declaración, en la cual dice el profeta: si alguno trata de impugnar lo que estoy a punto de decir, después que lo haya declarado, cuídese tal persona. Pues obviamente es una amenaza profética, ¿no? Pero no podemos decir que no es cierto cuando nos va a mostrar la evidencia. Y dice, como el Padre tiene potencia en sí mismo, también el Hijo tiene poder en sí mismo para poner su vida y volverla a levantar. Y así Él tiene su propio cuerpo. El Hijo hace lo que ha visto hacer al Padre. Luego, el Padre en alguna ocasión puso su vida y la volvió a tomar. Consiguientemente, Él tiene su propio cuerpo. Cada cual se hallará en su propio cuerpo. Y sin embargo, el mundo sectario cree que el cuerpo del Hijo y del Padre son el mismo. Los dioses tienen dominio sobre los ángeles, que no son sino siervos ministrantes. En la resurrección, algunos serán levantados para ser ángeles, otros para ser dioses. Estas cosas se revelan en el lugar santísimo del templo, que es preparado para tal objeto. Muchas de las sectas claman, oh, yo tengo el testimonio de Jesús, tengo el Espíritu de Dios, pero abajo con Smith. Dice que es profeta, pero no ha de ser profeta, no ha de haber, perdón, profetas ni reveladores en los últimos días. Un momento, señores. Juan el Revelador dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, de modo que por vuestra propia boca quedáis condenados. Pero volvamos al tema. ¿Para qué reunir al pueblo en este lugar? Para el mismo fin que Jesús perseguía, con reunir a los judíos, a saber, recibir las ordenanzas, bendiciones y glorias que Dios tiene reservadas para sus santos. Ahora preguntaré a esta asamblea y a todos los santos: ¿vais ahora a edificar esta casa y a recibir las ordenanzas y bendiciones que Dios tiene reservadas para vosotros, o a desatender la construcción de esta casa para el Señor y dejar que Él pase de vosotros? Y ojo con la declaración, dice,
y otorgue estas bendiciones a otro pueblo. Entonces, para aquellas personas que insisten en que esta iglesia jamás será destruida y que siempre va a estar, que es la roca que fue cortada del monte, no con mano, bueno, el propio profeta de la restauración dijo que puede suceder que Él pase de vosotros y otorgue estas bendiciones a otro pueblo, a otra iglesia. Pausaré para que me respondáis. Y entonces, hermanos, obviamente nos vamos quedando así como que, ah, caray, pues que a mí siempre me han dicho que esta iglesia permanecerá para siempre. No, podemos perderla. Entonces, debemos de poner mucha atención a lo que estamos aprendiendo y a lo que estamos enseñando, porque obviamente sobre eso se nos va a juzgar. Y entonces, hermanos, el objetivo de recibir todas las ordenanzas, de todo lo que hacemos en esta tierra, es para llegar a ser más como nuestro Padre Celestial, para formar parte de la asamblea de los dioses. Ahora la pregunta sería, ¿para qué? ¿Cómo es que queremos llegar a eso? Y desafortunadamente tenemos una idea errónea de lo que hacen los dioses. A veces creemos que solamente están teniendo hijos para poder poblar mundos, ¿no? Y obviamente a veces hasta hay hermanos que creen que es a la manera de la tierra. Más aún que solamente van a decir, hágase y se hará. Y entonces ahí aparece un mundo. Los dioses hacen otras cosas. Y nos pone un ejemplo. Dice que los dioses están por encima de los ángeles, es decir, los comandan, los distribuyen, están al pendiente de las obras que se hacen y gobiernan sobre ellas. Entonces, no están nada más haciendo hijos y haciendo mundos, que es generalmente la declaración que escucho en las reuniones. Los dioses tienen otras tareas que vamos a precisar a continuación. Bueno, me queda solamente un minuto, así que cierro de una vez la sesión y abro la siguiente para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Ahora sí, hermanos, me gustaría saber si hay alguna pregunta de la sesión anterior. Yo qué pregunta, Juan, es un comentario que ahorita con lo que mencionas, queda claro que el pueblo de Israel en los 400 años que estuvo en Egipto estaban adorando a otros dioses. Tenían esto, ¿no? Y una vez leí que eh, las plagas que llamamos, representa cada uno de los dioses vencidos en los cuales Egipto estaba muy arraigado, ¿no? Entonces, con lo que mencionas ahorita, pues esto es así, ¿verdad? Así es, hermano. De hecho, por eso es que es muy sobresaliente la última plaga. La última plaga era contra el dios Amón. Y el dios Amón era el patrono protector de los primogénitos. Su símbolo era el cordero. Y entonces, el que el dios de Israel les mandara matar corderos, poner su sangre en las puertas, en el marco de las puertas, comer al cordero, y que además de eso vendría la muerte de los primogénitos, era la absoluta derrota del dios Amón. Lo interesante es que el dios Amón, siendo el patrono de los primogénitos, era el que protegía al hijo de los dioses, es decir, a Faraón. Y entonces, obviamente, era también una afrenta contra el propio Faraón, el cual era considerado el Cristo, es decir, el ungido por ser hijo de los dioses.
Y entonces les estaba mostrando también que solamente había un Cristo y que no era Faraón. Entonces, está súper cargado de simbolismos, las plagas de Egipto, pero en particular la última. Y por eso también es que después Dios tiene que cobrarle a Israel sus primogénitos, para que entonces equilibre la balanza y les dice, pues técnicamente esto es lo que costó haberlos liberado. Pero sí, es una batalla real, una batalla de dioses, en la que obviamente les dice, olvídense de esos dioses a los que adoraron. Entonces así es, hermano, tiene mucha razón. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta. Muy bien. Entonces, hermano, solamente eh, para dejar un poquito más de énfasis, todavía quizá no claridad, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante. En esta pequeña frase, el Señor, bueno, por medio de José, nos dice, los dioses tienen dominio sobre los ángeles, que no son sino siervos ministrantes. En la resurrección, algunos serán levantados para ser ángeles, otros para ser dioses. Entonces es importante también entender que los que ya son ángeles es porque ya pertenecen a otra generación, no a la nuestra. Es decir, los ángeles de nuestra generación, y cuando digo generación me refiero desde Adán hasta el último ser humano que nazca. Entonces, en la resurrección apenas algunos llegarán a ser ángeles y otros llegarán a ser dioses. Pero, como les decía, eh, los dioses hacen algo más que simplemente eh, tener hijos y hacer mundos. Hay muchas tareas que tienen y una de ellas es precisamente desarrollar plenamente lo que hemos llamado conciencia mesiánica. Y la conciencia mesiánica, acuérdense, consiste en, uno, conciencia, que es saber con toda la certeza para qué venimos a este mundo. Eso es conciencia. Y mesiánica se refiere a ser semejantes como Cristo, a ser semejantes al Mesías, lo cual quiere decir tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. ¿Seguirle en qué? En su ejemplo perfecto. Él nos puso el ejemplo de cómo se llega a ser como Dios. Entonces, el querer llegar a ser como Dios es algo más que sellarse e ir cada domingo a tomar la Santa Cena. Ser como Cristo es hacernos semejantes a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo nos hacemos más semejantes a Cristo? No solamente ayudando a una hermana a ir al doctor o, eh, no sé, cargando costales de cemento para construir una casa. Sí, eso es bueno y ayuda, pero hay algo más y es el sacrificio mesiánico. Obviamente para muchos judíos, incluso los propios cabalistas, dicen, ¿sacrificio de qué? O sea, no hay que hacer sacrificios para nada. La realidad es que sí. Y el propio Abraham nos puso la muestra. El padre de la fe, el padre Abraham, es quien nos muestra que constantemente él tiene que mostrar su fidelidad, su fe, a través de sus obras. Pero Carlitos nos mandó en el chat una serie de escrituras en las cuales nos mostraba una frase, si quieres ser perfecto. Entonces, esa frase de si quieres ser perfecto, pues es precisamente lo que le faltaba a Abraham para llegar a la medida del varón perfecto.
lo interesante es que también se la dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué vemos que pasa con Abraham? Que a Abraham le piden a su hijo, su único hijo, que sería el portador de la promesa, y él tiene que entregarlo. Y decíamos en la clase pasada que incluso el propio Isaac se adelanta, porque dado que Abraham ya era avanzado de edad, es Isaac quien acomoda la leña, pone el altar, se sube al altar, se amarra solito y le dice a su papá: procede. Entonces, esos actos de sacrificio son lo que los convierte o les da ese plus para llegar a la medida del varón perfecto. El joven rico, cuando se da la vuelta y se va triste, es porque no quiso negarse a sí mismo, no quiso cargar la cruz y entonces prefirió el mundo material. Es ese ligero engaño que tiene este mundo. Y insistiré en recordarles este punto. Por eso dice la escritura: con estos, es decir, los materiales, los probaremos. No está hablando de que ese sea el propósito de la vida. Está hablando de que con estos materiales los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandará. Entonces, evidentemente, el propósito de la vida es una plenitud de gozo, que aprendamos a ser felices. Pero ¿qué pasa? Que a veces caemos en las trampas de este mundo material y es tan engañoso que a veces damos por sentada cosas porque simplemente no las comprendemos. Y una de ellas es cómo es Dios. José, al principio del discurso de Tim Follett, él dice: si alguien tiene que preguntarse qué clase de ser es Dios, comprenderá que no tiene vida eterna, porque vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo unigénito, a quien Él envió. Y si tenemos todavía dudas de qué clase de seres son, entonces no podemos tener vida eterna. En la clase del jueves, en Ven Sígueme, hablábamos acerca de mirar con el ojo de la fe. Alma nos hace la reflexión de hacer ese pensamiento que viaje en el espacio y en el tiempo para saber si nos gustaría vivir donde Dios vive, hacer lo que Dios hace, llevar la clase de vida que Él lleva. Y por eso fue que al final yo les decía: no podemos obligar a nadie a llegar a la exaltación, porque sería la cosa más desastrosa de una persona llegar a la exaltación y sentir que su vida es un tormento estando frente a Dios. Entonces, lo que debe hacer cada miembro de esta iglesia es aprender a ser feliz y ayudar a otros a ser feliz, para que entonces sientan el gozo, la canción del amor que redime, y entonces con ese gusto ir adquiriendo cada vez más conocimiento, para que quizás lleguen a ser ángeles o en el mejor de los casos, llegar a ser dioses. Pero obviamente, hermanos, menciono todo este rollo porque es algo más que sellarse y tomar la Santa Cena. Es un sacrificio, como lo hizo Abraham, y es negarse a sí mismos, como no quiso hacerlo el joven rico. Y obviamente, a veces ahí es donde tenemos el gran problema. ¿Preguntas, quejas, chismes?
Entonces, Perdón, solo una pregunta, hermano. Cuando dice usted que tenemos que ser, nada más para confirmar lo que tengo la duda, que tenemos que hacer felices a otras personas, primero debemos de empezar con nuestra familia, ¿verdad? Siempre primero la familia, por o supuesto, primero podemos hacer con los de afuera. sí, eso sería la catástrofe más terrible, el hacer felices a otras personas menos a los nuestros. Entonces, sí, tiene razón, hermana. Hermana Patricia y después hermano Enrique. Es- en ese orden de ideas, lo que usted está comentando, que bueno, lo que yo entiendo es que tenemos que renunciar a varias cosas mundanas. Yo tengo una pregunta al respecto. Por ejemplo, amar a los hijos en exceso, por ejemplo, o en algún momento tener que elegir entre por ejemplo, la religión y el hijo, o la religión y esto, sería como parte, me causa conflicto por lo siguiente, porque, por ejemplo, la doctrina básica que nos han enseñado es Dios quiere familias y es importante sellarse en el templo, en fin, pero, por ejemplo, justamente, por ejemplo, el amar de más a la esposa o al marido o a los hijos, ello sería como contrario a, a lo que se debe de hacer, a lo que Dios quisiera. Sí, de hecho, hacer lo contrario, es decir, amar a un hijo desmedidamente, sería tanto como a tener ídolos, hacernos imagen y semejanza de lo que está en la tierra. Y por eso es que el Señor decía, no crean que he venido a traer paz, porque no he venido a traer paz, sino guerra, a traer espada y a poner a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre, y así menciona varios, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente sí iba a existir una ruptura. Y quien ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, obviamente sí, o sea, suena incluso hasta como trágico, algunos dirían fanático, pero el gran detalle del sufrimiento humano está en el apego a las cosas de este mundo. Cuando alguien ama más a un hijo que a Dios, téngalo por seguro que va a sufrir. Cuando alguien ama a una persona, vamos a decir esposo, esposa, novio, novia, más que a Dios, va a sufrir. Y me llama mucho la atención que Sigmund Freud, en su teoría del psicoanálisis, él dice que, bueno, eh, ya interpretado por los socialistas, dice, Freud decía que el hombre inventó a Dios para filtrar el amor y hacerlo sano. A pesar de que eran socialistas y negaban la existencia de Dios, dicen algo que es correcto. Si nosotros anteponemos algo diferente a Dios, el amor que sale de nosotros se vuelve imperfecto y empieza a perder equilibrio. Y notemos que es amor, ¿eh? Es algo bueno, o sea, y es, por cierto, la cualidad mayor de Dios. Pero si no lo hacemos filtrado por la existencia de Dios, es decir, por amar primeramente a Dios, entonces nuestro amor se vuelve insano, se vuelve desequilibrado y entonces hacemos sufrir y sufrimos nosotros. Entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Hermano Enrique. Sí, gracias. Dando seguimiento a, a tu pregunta que dices, queja, chisme, queja. Am, después de tanto tiempo de miembro, no escucho, es, digamos, en cierta parte novedoso, confirmar lo que en un tiempo era novedad, ¿no?
que por ejemplo, se puede leer o medio entender, pero tú la información que descargas, tal y cual de los discursos del profeta, pues como que dice uno, a caray, creo que estaba asistiendo a otro lado, ¿no? Porque no se enseña, porque creo que no lo enseñaron, no lo aprendimos, los que nos toca enseñar en este tiempo, no adquirimos este conocimiento, no lo buscamos. Pero el chisme sería que ahora que uno intenta hacerlo, de la forma, digamos, no tanto como tú, pero sí de alguna manera lo poco que uno ha confirmado en el corazón que es así, y lo tratas de compartir, es tachado de, pues ni voy a decir títulos, ¿no? De esto no es así, ¿cómo? Y principalmente los miembros con antigüedad, con, bueno, con mucho. Entonces, no sé cómo le haces tú ante una clase de escuela dominical o la del quórum de Eldres y mantener el equilibrio, no sé, ese es el chisme, pero ese es lo que quería comentar. Y ha habido ocasiones en las que he tenido constantes visitas al obispado para tener que justificar o explicar algo, ¿no? Y finalmente pues me dicen, solo enseñe lo que dice el manual. Eh, pero no sé, creo en las palabras del profeta José y creo que existe el espíritu de revelación. Creo en una iglesia viva y creo en que realmente Dios desea que aprendamos en plenitud. Es el mejor tiempo de muchos, y decir la escritura que incluso muchos han envidiado este tiempo y no lo han tenido. Entonces, pues hay que aprovecharlo. Y obviamente, les decía en alguna ocasión, hermanos, yo empecé mi estudio del Evangelio por una enorme necesidad de respuestas, porque ciertamente mi vida no tenía sentido. Y entonces necesitaba por lo menos saber que realmente existía un Dios. Y al darme cuenta de que efectivamente hay un Dios que escucha y que responde, pues no quise perder la oportunidad de seguir preguntando y de seguir investigando y por lo menos saber que a pesar de los errores que pueda tener, la, la obra de su creación, el hecho de estar aquí en este mundo, es una obra de amor. Y hoy en día, hermanos, aunque todavía no comprendo muchas cosas en cuanto al actuar de los seres humanos, puedo decir que me regocijo en el amor de Dios, en el saber que mi estancia en esta tierra no fue en vano y que a pesar de los errores hubo progreso y que a pesar de eh, las dificultades hubo felicidad. Y obviamente, hermanos, al regocijarme yo en esto, pues no puedo quedarme callado, no puedo dejar que mis hermanos en la fe pues sigan bajo el yugo de los mandamientos de hombres. Y entonces admiro mucho al profeta José y desde que empecé a leer sus palabras, me transportaba a otros mundos. Y hoy en día, les decía en las clases anteriores, que hoy en día, casi 150 años después, los científicos han comprobado, porque han encontrado textos antiguos que demuestran la existencia de muchos dioses, que la Biblia no empezaba como empieza ahora, que efectivamente
hay un cabeza de los dioses que se sienta junto a los dioses en asambleas, y hoy en día es el boom de los científicos porque están descubriendo que la Biblia es verdadera, pero está manipulada. Pero José Smith lo enseñó hace muchos años. Ni siquiera tenía pruebas físicas para hacerlo y solamente lo hacía a través de las cosas que tenía en su momento. Entonces, pues, obviamente admiro al profeta José, eh, y al igual que el presidente Nelson, deseo que la iglesia vuelva otra vez a retomar ese rumbo. Pero no me ha sido fácil. Ciertamente sí he tenido eh, fuertes desafíos. Incluso algunos me han dicho que quiero constituirme en la luz del mundo, ¿no? Pero pues, ni siquiera eso, ¿no? No llego ni a eso. Solamente deseo compartir lo que me ha traído gozo, lo que me ha traído el gusto de saber que hay un Dios en los cielos que reina, un Salvador que nos ama y una iglesia viva. Y entonces formamos parte de todo esto, hermanos. Por eso es que lo comparto. Y bueno, pasando a el siguiente tema, pues obviamente ahora viene lo verdaderamente complicado. Y me van a decir, ay Juan Carlos, ya de por sí está complicado y todavía nos dice que apenas viene lo bueno. Sí, porque si ustedes recuerdan, estábamos hablando, sí, estábamos hablando de cómo es que ah, ah, cómo es que Abinadí empieza a enseñar acerca de Jesucristo y nos declara que es el Padre y que también es el Hijo. Y entonces decíamos, bueno, necesitamos que eso quede bien claro, porque obviamente cuando pasemos a los espíritus, vamos a darnos cuenta de algo que nunca nos habíamos imaginado. Um, Ahorita abro el archivo por intentito. Ahí está. Y decíamos, hermanos, que si José Smith nos enseña, la razón por la que estuvimos analizando todo esto, es porque José nos muestra que Génesis 1:1 está mal. Y obviamente, si eso está mal, entonces el resto de la Biblia también lo está. No obstante, hay mucho que rescatar de la Biblia, por supuesto. Es palabra de Dios que está ahí luchando por sobrevivir. El libro de Mormón está, ahora sí podemos entender, para apoyar a la Biblia y no dejarla caer, porque con estos descubrimientos mucha gente está tirando la Biblia. El libro de Mormón tiene que ser un reforzador, pero Josías, el rey Josías, trajo mucho de este mal y manipuló muchas escrituras. Y entonces, cuando inicia a escribirse, o comienza a escribirse, perdón, el Nuevo Testamento, entonces empieza a hacerse bajo los errores que ya estaban escritos. Y entonces uno de ellos, que era el que ahí fue donde nos detuvimos, fue precisamente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio arameo, es un evangelio que tiene una fuerza muy espiritual, muy profunda, y entonces casi cada palabra de lo que dice el Evangelio de Juan tiene un significado literal, pero tiene uno espiritual mucho, muy profundo. Es un evangelio cabalista. Pero el problema es que como está manipulado, y además de estar manipulado, fue escrito bajo los errores del Antiguo Testamento, entonces pues necesitaba corregirse. Y entonces yo les decía que lo más triste de esto es que en la versión sub de nuestras Biblias, quienes hacen los ajustes
no solamente no les importó lo que dijo el profeta José de Juan 1:1, sino que además pusieron lo que dice el resto de la cristiandad, la cual José dijo que estaban en error. Y entonces ponen en el encabezado, Cristo es el verbo de Dios. Y José nos muestra que no es el verbo en este pasaje. Y entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por este pasaje, hermanos, es que se ha sustentado la idea de la Trinidad por siglos. Este es el pasaje principal en el cual se basan para decir, esto es la Trinidad. El Padre era el Hijo era en el Padre y el Hijo era Dios. Pero cuando vamos al análisis de las palabras, hermanos, no voy a profundizar mucho, porque no quiero atiborrarlos de mucha información, pero encontramos que en la expresión en el principio es el arjé, y el arjé, hermanos, era, no se está refiriendo al tiempo, se está refiriendo a lo que era principal, lo que era primario, la primer sustancia con la cual se creó todo. Y entonces nos dice que, en otras palabras, en el principal o en el principado, y dice aquí, era el verbo. Ya con esta mala traducción, malísima traducción, de ponerle verbo, pues obviamente todo empieza a orientarse hacia una doctrina que alguien quiso poner y dijo, vamos a ponerle esta palabra para que no pregunten. Pero cuando vemos que esa palabra originalmente era logos, que se traduce simplemente como palabra, pero en realidad el logos es el pensamiento primario, es así como que la idea primordial, el primer foco que se prendió en todo el universo. Y entonces prácticamente lo que está diciendo el evangelista es que el primer pensamiento creativo vino del principado o del que era principal. Y no quiere decir nada de esto que está escrito. ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? ¿Cómo puedo mostrar que es verdad? Pues obviamente acudiendo a la versión que el profeta nos dejó. Él revisa la Biblia y le da una revisadita al Evangelio de Juan, y entonces se da cuenta de que está mal escrito el primer versículo. Y bueno, ya en alguna ocasión se les había mostrado, ahorita solamente para que quede reafirmado este punto. Y nos vamos al Nuevo Testamento, sí, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 1, y entonces en la versión electrónica, que obviamente es más fácil de manipular, con un clic que le demos a la palabra en, nos lleva a la traducción de José Smith, a esa revisión que él le hizo. Y entonces vemos que dice, en el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo. Es decir, por el que era principal o quien tenía el principado, es que vino la idea creativa, o sea, el logos. Entonces, el verbo no es Cristo, el verbo es el Evangelio. Y obviamente, cuando se nos dice en el principio, nos remonta a Génesis 1:1. Pero José decía, no debería de iniciar en el principio,
sino el cabeza de los dioses. Y entonces, por eso es que menciona que quien tiene el evangelio, es decir, quien es el portador de esta buena nueva, pues es el Hijo, el principado. De tal forma que entonces Dios es cabeza y quien tiene el principado, pues es el Hijo amado. ¿Y de qué es portador? Del Evangelio, de esa buena noticia. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos vamos a remontar a nuestro propio origen, tengamos en cuenta que así como dijimos que coexistíamos con Dios y siempre hemos estado con Él, entonces nosotros también éramos conocedores y portadores de la buena noticia. Lo, eh, es- lo llevábamos ya en nuestro ser como inteligencia. Entonces, por eso dice también, y el Evangelio era el verbo, y el verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios. Y el Hijo era de Dios. En ningún momento, si ustedes se dan cuenta, en este versículo dice que el Hijo sea Dios, y mucho menos que sea el Padre. Y entonces los está separando, los está distinguiendo muy bien, y nos dice que el Hijo era de Dios, no que era un Dios, ni que era Dios, mucho menos eso. Entonces, esto debemos de entenderlo porque entonces, en el principio, nos está remontando a antes de que nuestro Salvador llegara a ser el gran Jehová. Esto ocurrió antes de eso, lo cual quiere decir que entonces nos está remontando a la época en la que Dios llama a sus hijos y les dice, vamos a tener un consejo, y sienta a los dioses en la asamblea. Y entonces les declara el plan de salvación, que es lo que debe haber dicho Génesis 1:1. En esta ocasión es cuando pregunta, pero ¿a quién enviaremos? Y entonces el portador de este evangelio dice, aquí, envíame a mí. Y después otro dice, no, envíame a mí. Y yo te propongo otra cosa. Y entonces, por eso es que es muy emblemático este pasaje. Pero, repito, si lo seguimos leyendo como lo lee el resto de la cristiandad, nunca vamos a avanzar en conocimiento y nunca vamos a llegar a ser como el Padre porque estamos creyendo otra cosa totalmente distinta. Obviamente, vamos a darle un repaso rápido a lo que escribe el profeta para darnos cuenta de que lo que está testificando Juan no es que Jesús era el verbo, sino la luz. Y ahí sí es donde debemos de poner nuestra atención. Este, este estaba en el principio con Dios, ahora sí se está refiriendo al Hijo. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba el Evangelio, la buena noticia. Y el Evangelio era la vida. Y eso es bien importante porque obviamente aquí, en lo que tenemos en la Reina Valera, es muy diferente. Ah, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en el mundo y el mundo no la percibe. Entonces nos damos cuenta cómo es que ahora empieza a enfocarse en la luz y es el centro de este capítulo. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino al mundo como testigo para dar testimonio de la luz,
para dar testimonio del Evangelio por medio del Hijo a todos, a fin de que los hombres creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, la cual era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sí, el Hijo de Dios, aquel que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, solo a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y aquí me detengo, porque ya se me acabó el tiempo, pero ahorita vamos a ver esto de hijos de Dios. Entonces, ya solamente regresamos para concluir. Ok, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan, revisión que hace el profeta. Solo eh, verificar que efectivamente el testimonio que se da en este capítulo es sobre la luz. Y obviamente este concepto es importante para el tema que estamos tratando sobre la naturaleza espiritual. Entonces nos quedamos aquí, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, solo a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿no que somos hijos de Dios? Entonces, ¿cómo es que solo a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios? Y entonces, hermanos, en esta frase hay un gran misterio, un súper misterio, porque si entonces somos hijos de Dios, porque Él nos engendró, por decirlo de alguna manera, entonces, ¿por qué ahora nos da potestad de llegar a ser hijos? ¿Dónde están los demás hijos que tuvo? ¿Dónde están los que se sentaron en la asamblea de los dioses? ¿Dónde están esos dioses? Y entonces, hermanos, obviamente, ahí es donde nosotros necesitamos poner mucha atención porque, repito, este es el secreto de lo que el rey Josías quiso ocultar. Dice, él nació no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y él mismo, perdón, y el mismo verbo fue hecho carne. Hasta aquí es cuando el evangelio, es decir, buena noticia, la palabra creadora fue hecha carne. No porque se pueda convertir una palabra en persona, sino porque esa buena nueva, el mensaje de esa buena nueva, evidentemente estaba en el Hijo. Y entonces dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del único que tiene los genes del Padre. Pero ojo, dice, gloria como, no es la misma, no es la misma gloria, es gloria como la del unigénito del Padre, como si él hubiera sido el único, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque en el principio era el verbo, sí, el Hijo, que es hecho carne y enviado a nosotros por la voluntad del Padre.
y cuantos crean en su nombre recibirán su plenitud, y de su plenitud recibimos todos, ¿sí? Inmortalidad y vida eterna por medio de su gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la vida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley fue según un mandamiento carnal para la administración de la muerte. Pero el Evangelio fue según el Padre de una vida sin fin por medio de Jesucristo, Hijo unigénito, perdón, el Hijo unigénito que se halla en el seno del Padre. Dios, perdón, y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo, pues no es por medio de él, nadie puede ser salvo. Y ojo, este versículo también es uno que está totalmente mal hecho en las Biblias, que es el 19, y dice, bueno, aquí sería el 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, según el versículo de la Reina Valera, dice que ni Moisés, ni Adán, eh, ni Isaías, ni mucho menos el resto de los profetas, ha visto a Dios. Jamás, nadie. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué testificaron? Porque me están mintiendo entonces, ¿no? Y dice que solo el Hijo es el único que lo ha visto. Pero la corrección nos dice, excepto el que ha dado testimonio del Hijo. Y entonces la cosa cambia. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó que él era Elías, el que tiene el sacerdocio de Elías, sino que confesó diciendo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron diciendo, ¿cómo pues eres tú Elías? Y dijo, yo no soy aquel Elías que había de restaurar todas las cosas. Y ellos le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, el que había de restaurar todas las cosas, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es aquel de quien doy testimonio. Él es el profeta, sí, Elías, el que ha de venir después de mí, el que es antes de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, o sea, cuyo lugar yo no puedo ocupar, porque él bautizará no solamente con agua, sino con fuego y con el Espíritu Santo. Aquí nada más un paréntesis. Cuando hablábamos sobre el bautismo de alma, ¿se acuerdan que dijimos, Juan trajo un nuevo bautismo? El bautismo ya era muy conocido entre los judíos y se ha practicado desde los días de Abraham. ¿Cuál era entonces la diferencia? Que Juan trajo el bautismo para perdón de pecados. Y entonces, por eso es que dice, ¿cómo es que estás bautizando para perdón de pecados si no eres el Cristo? Si no eres el que tiene el don para quitar pecados. Y entonces, obviamente les dice, bueno, yo bautizo nada más con agua, pero viene uno más poderoso, que no solamente les quita los pecados, sino que además los purifica.
Y entonces, obviamente, los judíos de ese momento estaban eufóricos. Decían, bueno, es que estamos hablando de que ya inicia el tiempo mesiánico. Cuando Cristo empieza a perdonar pecados, a él le reprochan y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y entonces les contesta, díganme ustedes con qué autoridad bautizaba Juan. Y si no me contestan, pues no les contesto. Y evidentemente, como ellos tenían este testimonio, no podían negarlo. Y entonces se quedaban frustrados porque no podían dar respuesta al Mesías. Y ya por último dice, hasta 30 dice, y Juan dio testimonio de él ante la gente diciendo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocí, y para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, cuando fue bautizado por mí, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que reposó sobre él. Una vez más, hago énfasis, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que reposó sobre él. Reposó, no entró en él. Ajá. Y yo le conocí porque él me envió a bautizar en agua y me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. La otra parte de este testimonio está en la sección 93. Nos da un poco más de lo que Juan declaró. Y ahí mismo en esa sección se nos dice que el resto de ese testimonio lo tendremos más adelante. Pero ¿por qué no hemos recibido ese resto de testimonio? ¿Por qué se nos ha mantenido sellado? Porque hasta el día de hoy seguimos sin entender qué es la luz. Y entonces dice, viene la luz al mundo y como hay tantas tinieblas, pues no la comprenden. Y entonces, en vano es que venga la luz, en vano es que tengamos tanta revelación en la iglesia como para que sigamos diciendo que Juan 1.1 es el verbo y es Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, obviamente, mientras no avancemos en esto, las cosas van a seguir selladas y como ya veíamos en otra escritura, hasta nos pueden ser quitadas. ¿Y a dónde voy con esto, hermanos? Pues que entonces vemos que la esencia de lo que es el Hijo de Dios es la luz. La luz es lo que le hace crecer, le hace elevarse. Y me gustaría saber, yo les acabo de mencionar dos cosas, crecer y elevarse. ¿Qué más hace la luz, hermanos? Piensen en cualquier aspecto de luz que a ustedes se les ocurra. Un fuego, un foco, un rayo que cae del cielo. ¿Qué es lo que hace la luz? Para mí sería, Sí, adelante, hermana. para mí sería que nos ilumina. Ahorita que mencionó, Ajá. se me viene a la mente estar en un lugar oscuro y ese foco, aunque esté lejos, nos va a indicar por dónde podemos y debemos ir Muy bien, para salir de esa oscuridad. muy bien, hermano. Entonces, definitivamente es un señalamiento. Nos va a
decir dónde estamos y a dónde vamos. Gracias, hermano. ¿En dónde podemos encontrar algo semejante? Algo que nos diga en dónde estamos y a dónde debemos dirigirnos. Me refiero a las escrituras. ¿En dónde podemos encontrar ese tipo de luz? No sé, Juan, la primera que se me ocurre, no viene tal vez, pero cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien. Entonces, en esa declaración, digamos, ahora en sus propias palabras, ¿en dónde encontramos esa luz? En el templo. Ok, ajá. Sin embargo, dice la escritura, yo soy, eh, bueno, dice yo soy la luz del mundo, pero también nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sí, en el templo es un buen ejemplo, pero obviamente en el ejemplo de Jesucristo, en sus propios actos, es donde podemos ver la luz. Hermana Alicia. Es lo que iba a comentar, que siento que si vienes en el templo, comparto con el hermanito, pero primero en él. Ujú. Es como, hace poquito le preguntaba de los convenios y en mi mente vino, ¿por qué hago convenios? ¿Con quién hago convenios? ¿Para qué me sirven los convenios? Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas y al mismo tiempo me viene a la mente lo que usted nos dijo, el día que nosotros realmente sepamos manejar el libro de Mormón y ahorita con lo que nos comentó de que este es el que va a reforzar lo que muchas de las cosas que leemos en la Biblia, entonces para mí es Él, Jesucristo, Así es. Él es el todo. Entonces, él nos viene a poner ejemplo. Y obviamente, cuando en el cristianismo enseñan que él no guardaba el Shabbat, porque no estaba de acuerdo con los judíos en obedecerlo, o cuando dicen que él vino a dar una ley diferente porque era una ley mayor, y entonces la ley de Moisés le dio fin, pues obviamente es un completo error. ¿Por qué? Porque él vino a ponernos el ejemplo de que obedeció perfectamente cada uno de los preceptos de la ley. Y entonces él mismo llega a constituirse como la ley. En el libro de Mormón vamos a encontrar que dice, yo soy la ley. Y no porque sus chicharrones truenen nada más, o sea, sino porque en verdad es el único que ha obedecido perfectamente sin deberle y sin que le sobre. Y dice esta escritura en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Eh, no sabríamos cómo andar en este mundo si no tuviéramos leyes. Nosotros como miembros de la iglesia quizás lo entendemos un poquito mejor porque estamos de acuerdo en que es necesario demostrar la fe y la única forma es obedeciendo. Hay que demostrar amor y la única forma que podemos hacerlo es obedeciendo. Pero hay un mundo en la cristiandad que enseña que vivimos en la dispensación de la gracia y ya no es necesario obrar en los mandamientos, porque los mandamientos son de muerte y entonces hay que alejarnos de eso. Y así se enseña de que ya no importa si cometes un pecado, porque ya no es pecado, porque ya aceptaste a Cristo en tu corazón.
Si atropellas, si matas a alguien, pues te lo va a cobrar la justicia humana, pero ya con Dios ya estás a salvo porque ya tienes a Cristo en tu corazón. Y entonces dice José, esa idea de que Dios está en el corazón de los hombres es una doctrina sectaria y es falsa. Y entonces esto tiene más vigencia todavía porque Cristo es el ejemplo de obediencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y se acuerdan que les dejé de tarea leer el Salmo 119, hermanos. Léanlo porque en verdad ahí vamos a encontrar eh, propiamente lo que es la ley, incluso con todas sus diferencias, ¿no? Mm, y bueno, ya por último, hermanos, si entonces la ley, el ejemplo de las obras de Cristo, son luz, entonces, hermanos, creo que ya sabemos cómo obtener luz. Ya podemos entonces ver lo que significa que la luz de Cristo es nuestra conciencia. Si queremos realmente saber a qué venimos a este mundo, entonces, primero, sigamos el ejemplo de Cristo, obedezcamos esos mandamientos para que en esa obediencia venga la gracia sobre la gracia, sobre la gracia, y entonces nuestra mente se aclare y venga esa revelación que necesitamos para saber por qué estoy aquí, cuál es mi propósito real en esta vida. Repito, el propósito general es venir a tener gozo, saber cómo tener gozo. No venimos a ser probados, insisto, no venimos a ser probados, venimos a tener gozo. No obstante, dice la escritura, con estos materiales, es decir, con este mundo engañoso, los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Pero no es el propósito de venir a esta tierra. Nuestro propósito es tener gozo y obviamente si vamos creciendo en luz, pues viene regocijo, viene una serie de sentimientos, emociones que ya veremos en la próxima clase, lo que llega a constituir ese cúmulo de emociones, de sensaciones, es lo que llamamos espíritu, pero el espíritu en sí no es un personaje. Y entonces, esto que voy a decirles, o que ya les estoy diciendo, hermanos, obviamente, viene a ser otra catástrofe en su mente. El espíritu no es una persona. El espíritu es todo ese cúmulo de cosas que Dios manda a través de la luz. Por eso es que los testigos de Jehová le llaman la fuerza creadora. Por eso es que en la Biblia lo encontramos como el aliento o el soplo de vida. Es esa fuerza que Dios impregna en nosotros y que a veces no sabemos ni de dónde es, ni de dónde viene, ni a dónde va, como dice El Salvador. Sabes por dónde está pasando el viento, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, porque espíritu significa viento. Y entonces, eso, hermanos, que a veces nosotros llegamos a decir que es una persona, no es una persona. La próxima semana, obviamente, les vamos a mostrar escrituras para que lo entendamos mejor. Pero ahorita, pues, simplemente les dejo esta idea. El espíritu es todo ese cúmulo de sentimientos, conocimiento, energía, poder que descansa en nosotros para mantenernos vivos, hacer lo que tengamos que hacer
pero es mucho más gratificante cuando sabemos por qué lo hacemos. Y ese es el gran secreto de la vida, el saber para qué estoy haciendo las cosas. Porque entonces, hermanos, simplemente va a ser una generación más que nació, creció, se reprodujo, se envejeció y murió. Y ese no es el propósito, no, de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen otras actividades más importantes que hacer, porque solo los hijos de Dios llegan a ser dioses, no cualquier miembro de la iglesia. Solo los hijos de Dios van a llegar a ser dioses. Y entonces, hermanos, ahí es donde se pone bueno, porque si ya entendemos que el nefesh está en la sangre, es lo que le da vida al cuerpo, pero hay otra cosa que se llama espíritu y que es un poder enorme que Dios impregna en nosotros para que tengamos vida y que es no solamente aliento, sino que es también luz. Y obviamente todo ser que viene a este mundo viene con esa luz. El bebé recién nacido ya tiene aliento y luz. Y por eso se da el switch que hace a que esté con vida. Ese, ese aliento es el que vuelve al Dios que lo dio, pero ahora vamos a ir preparándonos para lo bueno, porque entonces viene estas dos combinaciones del nefesh y del espíritu, más el cuerpo que Dios nos dio, nos hace desarrollar la neshama. Ah, caray, ¿y eso es con qué se come? Es el alma. El alma, y decía el profeta José, eh, dice que la redención del alma es la resurrección. Cuando ya no necesitamos sangre, es decir, nefesh, cuando somos vivificados por el espíritu, es decir, ya es un espíritu para todo ser, ya no es diferencias de espíritu para cada persona, sino es un mismo espíritu para todos, porque somos vivificados por el espíritu. Y entonces, en la resurrección, nuestra alma es la que verdaderamente se convierte en un Mesías, o sea, un hijo de Dios. Entonces, no cualquier ser humano va a alcanzar ese nivel. Y eso es quizá lo más triste, que pudiendo tener ese privilegio de llegar a ser hijo de Dios, decidimos mejor sentarnos a ver una novela, irnos mejor a tomar una chela, eh, no sé, romper nuestros convenios y simplemente quebrantar el amor que Dios y la confianza que Él tiene en nosotros. Eh, Hermanos, sé que estamos a tiempo para corregirnos, estamos a tiempo todavía para ser mejores, desarrollar esa luz a la que hemos llamado conciencia mesiánica. Y entonces, con esa conciencia mesiánica, llegar a la plenitud de gozo, porque hemos superado el mundo material, hemos rescatado a alguien a quien amamos y además de eso, nos sentamos en la asamblea de los dioses. Y obviamente son promesas extraordinarias que desafortunadamente no hemos contemplado su magnitud y la vemos como un cuento de hadas, una historia bonita que tiene un final feliz. Pero mientras sigamos pensando así, el final feliz será para otras personas, para la princesa del cuento y no para nosotros.
que ojalá el Señor nos permita tener mejor entendimiento, abrir nuestros corazones y alcanzar el corazón de aquel que lo dio y fue destrozado en una cruz. Sé que Él nos ama y que desea que seamos como Él, no para que tenga más dioses, sino porque realmente sabía que nosotros se lo pedimos y le dijimos, Padre, quiero ser como tú, porque quiero dar a otros como tú das. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, pues Amén. muchas gracias por haber estado en esta clase. Espero que más o menos vayan quedando las cosas un poquito más aclaradas. De cualquier forma, hermanos, saben que pueden preguntarme, mándenme mensajitos. Y si en algún momento se me llegara a olvidar o que, ay, el hermano no me está contestando, pues jálenme las orejas y recuérdenme que tengo que darles respuesta. Si no sé las cosas, pues las investigamos juntos. Y hermanos, gracias. Gracias por estar en esta clase y gracias por estar en mi vida, porque una vez más son mi aliciente en esta semana. Que el Señor les bendiga y que les fortalezca sus familias y se las proteja. Vamos a terminar con una oración y hermana Berenice, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, hermano. Sí, Gracias. hermano. Padre Celestial que estás en los cielos, en esta ocasión estamos dirigiéndonos a ti para agradecerte por las muchas bendiciones que tú nos has prodigado en nuestra existencia aquí en la tierra. Gracias por este hermoso evangelio que nos da gozo, paz, tranquilidad y confianza en ti y en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos ayudas a comprender poco a poco a través del hermano Juan muchas de las cosas que hasta cierto modo no comprendíamos y ahora ya las entendemos. Te pedimos que tu Espíritu siempre nos acompañe, que podamos tener una buena noche, que el bienestar y la salud no falte en nuestros hogares. Te rogamos que nos protejas y que el resto de esta noche nos preparemos para el día de mañana, que es un día santo para nosotros y podamos participar dignamente de tus sacramentos. Te pedimos que siempre puedas acordarte de las personas pobres, las necesitadas y también aquellas personas que necesitan de tu evangelio. Ayúdanos a encontrarlas y poder ser partícipe de este banquete espiritual que siempre tenemos día con día. Y bendice al hermano Juan para que siempre pueda tener su salud y bienestar en su vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Gracias. No, gracias a usted, hermano Juan. Gracias, Un hermano Juan abrazo. Carlos. Que tenga buenas noches. Gracias. Señor Enrico, ya dormí. Gracias. Buenas Mu- noches. Muchas Gracias gracias, por Juan. Un abrazo. Gracias.